Está el apunte de Claudia de este tema, que está en 2 partes. Yo preparé un resumencito que lo tenía preparado el año pasado de esta clase, pero no es nada nuevo, ¿eh? Es lo mismo que tienen en el apunte, simplemente para alivianar un poco el texto. Bueno, acá empezó Claudia con la segunda parte de la materia, que es la parte donde introducimos las propiedades de los materiales y empezamos a considerar que nuestras estructuras se deforman. ¿Sí? La primera parte era todo cuerpo rígido, y es válida, porque está demostrado que aunque no considere las deformaciones en la primera parte, los resultados que obtengo se han demostrado que son válidos, porque las deformaciones siempre en esta disciplina son infinitésimas, son muy pequeñas, ¿sí? A pesar de que a veces no lo sean tanto, pero en general son muy pequeñas, suficiente para que la matemática admita aproximaciones. Entonces, lo que vimos acá es de qué se trata la disciplina, la resistencia de materiales, justamente de que los sólidos son deformables, y que tenemos que encontrar, cuando diseñamos una estructura, o verificamos un material, la forma, las dimensiones de la estructura, y como ingenieros siempre tenemos que encontrar la solución más económica. Bueno, y hay 3 cosas importantes en la resistencia de materiales que acá están llamados como propósitos, uno los puede llamar objetivos o partes de la materia, que son 3 verificaciones que habría que hacer siempre, es que no se rompa, o sea, y eso lo hace lo que se llama una propiedad que es la resistencia, o sea, uno dice, esta estructura resiste las cargas, no se rompe, ¿sí? Básicamente, es una simplificación esta frase, pero para recordar. Y bueno, Claudia les habrá dado algunos ejemplos de cómo se rompen los materiales y qué elementos, así ejemplos arbitrarios, de cosas que no se tienen que romper, por supuesto, para que cumplan su función. Y por riesgo también que pueden presentar, ¿no? Ya habíamos hablado del ala del avión. Después otra cosa, que el segundo propósito es que no se doble demasiado, también es una frase simplificada. Lo que estamos diciendo es que las deformaciones se mantengan pequeñas, muy pequeñas, y a esta propiedad se la llama de rigidez, justamente, pero ningún elemento es infinitamente rígido. Tiene que ser suficientemente rígido como para cumplir la función de la estructura. ¿Sí? Si un piso se deforma, un suelo se deforma, las paredes tienen un asentamiento y se fisura, ¿sí? O en un edificio una columna cede más que otra, se deforma más. En un torno, si hay deformaciones, las piezas van a quedar mal, va a haber problemas de precisión. En los puentes, un ejemplo, ¿no? Grandes deformaciones. Este es un ejemplo del puente del Milenio. Les voy a mostrar una cosa, no tiene mucho que ver con la materia, pero porque es un problema de dinámica, pero capaz que ya lo conocen. Este es el puente que se llama Puente del Milenio. Este es el día que lo inauguraron. ¿Lo pueden ver ustedes el video? No, todavía no está compartiendo pantalla. Esperen un minuto. Dale, dale. ¿Pueden verlo el video? Todavía no se ve, pero si comparte pantalla, sí creo que sí. A ver, espera un minutito. Ah, porque dejé de compartir, sí. No sé si van a escuchar, pero no importa porque el ruido es ruido nada más, es ruido de gente. A ver. No sé si puedo compartir pantalla, a ver. ¿Por qué no lo puedo abrir? Creo que tiene que compartir toda la pantalla completa. Sí, creo que lo estoy haciendo, pero no sé cómo. A ver. Pasa que cuando uno comparte pantalla hay que hacer algo. Share Computer Sun, Optimize Screen Sharing for... Acá apreté unas cosas a ver si lo puedo...
nada, no es tan importante, sino... Bueno, cada vez que abro el video me cierra el compartir pantalla. A ver. ¿No lo ven ahí? No, profe, no se ve. No, bueno, mala suerte, no importa. Para compartir. No. No, no importa, les voy a mostrar nada más, les cuento la historia nomás. Por supuesto, supongo que ustedes habrán visto Harry Potter. En alguna de las películas de Harry Potter aparece este puente, que es el puente del milenio, y hay una catástrofe en el puente. Este es un puente muy moderno que se hizo en Londres. ¿Están viendo o no? No, porque creo que está compartiendo solamente una parte de Pero su vos sabés que no computadora. encuentro dónde configurar eso. Bueno, no Lo importa. que pasa es que cuando apretás para compartir, hay una opción que te aparece para compartir toda tu pantalla de escritorio, o sea, no Sí, solo una pestaña, sino se que todo. se la tildé, pero no, algo me falta hacer. Dice Optimize Screen Sharing for Video Clip. Advanced Portion Screen. A ver. Bueno, no sé. Me está compartiendo un pedacito. Bueno. Vamos de nuevo con nuestra clase y les Basic Screen. Acá estamos. Ahora sí, ¿ven el apunte? Sí, sí, se ve. Ah, bueno. Este puente es un puente que hicieron muy moderno y es un puente colgando de un cable. Lo que pasa es que los cables están muy horizontales. Y cuando lo inauguraron, ese día hubo algo de viento, pero no mucho, y se llenó de gente y la gente empezó a caminar y se produjo una rara combinación de cargas de la gente caminando, cargas dinámicas, no es el caso nuestro, pues no vamos a ver cargas dinámicas, muchas, vamos a ver algo. Y se produjo una combinación que el puente se empezó a mover de costado, o sea, lateralmente, y se movía a un ritmo, a una frecuencia, que la gente tenía que caminar como balanceándose para acompañar el movimiento del puente, ¿sí? Bueno, el puente lo tuvieron que cerrar y tuvieron que poner unos amortiguadores para disminuir las vibraciones, pero me refiero que esta estructura que parece una cosa monumentalmente pareciera rígida, así todo el conjunto se movió por combinaciones de cargas. O sea que las deformaciones existen, hay que mantenerlas acotadas, no se tiene que deformar demasiado, ¿sí? Y bueno, ese es el punto que hay que tener en cuenta, o sea que siempre están las deformaciones y no las podemos prescindir. De hecho, las vamos a calcular en esta parte de la materia, hoy en la clase de hoy la vamos a introducir, y la vamos a usar para diferentes cosas, para saber cuánto se deforma una estructura, o nos va a servir para resolver hiperestáticos, ¿sí? Que eso es algo que lo veníamos arrastrando de la primera parte de la materia. Dijimos, vamos a resolver isostáticos, y en la segunda parte vamos a incorporar algo más para poder resolver los hiperestáticos. Y un tercer punto importante, un tercer propósito de esta materia, es estudiar un fenómeno que se llama pandeo. Este fenómeno existe en estructuras que en alguna parte tengan alguna fuerza de compresión, ¿sí? Se produce una pérdida de la forma de la estructura, y a eso se le llama estabilidad de equilibrio, y la estructura puede pasar por posiciones estables, inestables o indiferentes de acuerdo a la carga. El ejemplo más inmediato que ustedes es cuando juegan con una regla plástica y la empiezan a apretar,
y depende de la fuerza que hagan, se puede llegar a flexionar, ¿sí? Pero se va a flexionar porque hay alguna perturbación, porque la teoría que tenemos nosotros cuando vemos, por ejemplo, reticulados, es que estas barras admiten una fuerza y no pasa nada. Las ecuaciones me dicen que aparece un esfuerzo interno axil, pero resulta que hay un fenómeno que se llama inestabilidad de equilibrio, o estabilidad de equilibrio, pérdida de estabilidad de equilibrio, es que se pierde esa forma recta, y aparece esta curva, ¿sí? Y esto es muy peligroso. Así que cuando hay alguna estructura que uno sospecha que puede haber compresión en alguna parte, hay que hacer esta verificación. En los reticulados, por ejemplo, ¿sí? Hay algunas barras. ¿Sí? ¿Perdón? Hola. No, profe, a alguien se le debe haber desconectado el micrófono y hace un Bien. ruido. No, está Desconecta el bien, no hay micrófono. problema. No hay problema. Bien. Bueno, después esto vamos a repasarlo rápido. Hablamos de materiales, que es la otra materia que van a ver ustedes, tecnología de materiales, donde están las cosas que usamos acá. Hay un cruce de información entre las dos materias. Y bueno, una cosa interesante de esta materia es que no es muy compleja conceptualmente, ¿sí? La complejidad está más en entender el problema y modelarlo. Una vez que está el modelo, son pocas las fórmulas que hay que usar, ¿sí? Ustedes me van a decir, uy, profe, no, pues la materia es larga. Pero la complejidad no es la de un análisis, ni de una física avanzada, ¿sí? Bueno, después vieron elementos estructurales, vieron lo que es la barra, que se usa mucho, y en esta materia básicamente estudiamos barras, en elementos de máquinas. Acá hay barras axiles, ¿sí? Estas son columnas, las vigas funcionan a flexión, eso con momentos flectores, ¿sí? Y corte. Después tienen otro tipo de elementos que se llaman placas, que son elementos planos de poco espesor, que se usan en máquinas o se usan en edificios. Y después tienen otra cosa que son las cáscaras o láminas, que nosotros vamos a ver depósitos, ¿sí? Vamos a ver este tipo de tolva, o depósitos cilíndricos tipo calderas, o esféricos como estos que son almacenamientos de gas. Estas son superficies ya más sofisticadas, tipo paraboloides hiperbólicos, o silla de montar, que se llama, ¿sí? ¿Conocen las papas fritas Pringles? Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, que tienen la forma de paraboloide hiperbólico, para que resistan más, ¿sí? Bien. Y después está el bloque que sería un tridimensional que nosotros no vamos a estudiar en esta materia. Bueno, acá hay un comentario sobre cómo se fallan las estructuras, ¿no? Pueden fallar porque se rompen o pueden fallar porque tienen grandes deformaciones. O por pandeo, ¿sí? Y hay una falla que puede volcar entera por cuerpo rígido, como vuelca porque el suelo, por ejemplo, se deforma y vuelca la estructura entera, ¿sí? Bueno, acá hay cosas que se pueden llegar a tomar en la teoría, ¿no? Bueno, todo esto es teoría, pero las hipótesis básicas del material, por ejemplo, de las fuerzas, los principios, esto solemos tomarlo como pregunta, ¿sí? Principio de superposición, es muy usado, donde podemos sumar cosas bajo ciertas condiciones, acá está explicado. Después el principio de Saint-Venant, que también lo llamamos de perturbación, porque hay una zona donde hay algo, puede ser un apoyo, puede ser un agujero, puede ser una carga, donde me tengo que alejar para que valgan las fórmulas de esta materia, ¿sí? Eso se llama principio de Saint-Venant. Traten de entenderlo y recordar por lo menos la idea de qué se trata. Esto que es lo que hace que exista resistencia de materiales. Esta es la hipótesis más importante de resistencia de materiales, que es la que define
que toda sección que era plana antes de aplicar las cargas, sigue siendo plana después. Y va a suceder, de los 4 esfuerzos que vamos a estudiar, en 3 de ellos se va a cumplir. En otro no, pero más o menos. Y esto es importante, esto tienen que saberlo, bueno, no diría que toda la materia, pero hay cosas que son más importantes que otras. Y esta es la que marca la diferencia con la teoría de elasticidad. La teoría de elasticidad vendría a ser la madre de la resistencia a materiales. Pero para hacerla más fácil, se introduce esta teoría que se cumple cuando los elementos son tipo barra, en general, y placa también, y láminas también, pero se cumple cuando las estructuras son esbeltas, son delgadas, ¿sí? En general. Y entonces esto lo vamos a usar para desarrollar teoría. Bueno, acá vieron un poco de carga, ¿sí? Tipos de carga, estáticas, dinámicas, bueno, hay un mundo acá. Esta materia no trata sobre esto, salvo alguna cosa que vamos a ver que es algún impulso dinámico, ¿sí? Bien, y ahora vamos a empezar con la clase de hoy, que vamos a tratar sobre tensiones y deformaciones. Nosotros el otro día, cuando empezamos a hablar de esfuerzos internos, introdujimos tensiones. Yo les dije, no hace falta tanto en esa parte, pero ya para empezar a hablar de eso. Y bueno, el concepto es el mismo del otro día, por supuesto. Tenemos un sólido, y ficticiamente lo separamos en 2 partes, y hacemos un diagrama de cuerpo libre de una de las partes, que es lo que está en la próxima página. Y acá tenemos que poner, para que el cuerpo siga estando en el mismo estado que estaba cuando estaba todo junto, un conjunto de fuerzas en las dos, digamos, en las 2 caras que me quedan a la vista, que por supuesto van a ser acción y reacción, ¿sí? Por la tercera ley de Newton. Entonces, si yo tomo un cuadradito que lo voy a llamar delta A, delta mayúscula A, ahí tendré una delta F, una fuerza, ¿sí? Y a eso se la puede llamar una fuerza interna, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está interesando a nosotros? Nosotros nos estamos metiendo dentro de la estructura para saber. Ustedes hasta ahora lo que hicieron fue calcular efectivamente los llamados esfuerzos internos. Los esfuerzos internos no son más que reducir todas estas fuerzas al baricentro, ¿sí? Hacer una reducción de fuerzas al baricentro. Como la resistencia de materiales considera que esta cara se va a mantener plana y va a ser rígida, la reducción al centroide de la figura es válida porque en un cuerpo rígido vale poner las resultantes. Entonces, por eso hablamos de esfuerzos internos. Pero después vamos a volver a calcular tensiones en cada punto, perdón, fuerzas en cada punto de esa cara, y lo vamos a hacer de esta manera, o sea, tenemos un área, este elementito de área, y ahí vamos a tener una fuerza que tiene 3 componentes, ¿sí? Por supuesto se tienen que cumplir hipótesis, ¿no? Porque si el material no es continuo, no podemos ir y volver del baricentro, y digamos, si tiene ciertas condiciones, ¿no? Bien, entonces acá lo que se hace es se define una tensión media en principio, primero lo hacemos así discreto, finito, y hacemos un delta F sobre un delta A, ¿sí? Y calculamos esta P sub M, presión media, que es simplemente una cuenta, y después matemáticamente hacemos el límite para este cociente, y a eso sí lo llamamos tensión en un punto, P minúscula. Después le vamos a ir cambiando la letra de acuerdo a las nomenclaturas que se suelen usar, ¿sí? O sea, a esta P, es una tensión genérica, ¿sí? Que tiene unidades de fuerza por longitud a la -2, y son las unidades que ustedes ya conocen, ¿sí? El pascal, el kilo sobre centímetro cuadrado, tonelada sobre metro cuadrado, la unidad inglesa
PSI, o libras por pulgada cuadrada. Y entonces, nosotros vamos a tener una tensión P, ¿sí? Esta P que está acá, esta P sería que está acá, y la vamos a separar en 3 componentes. Una, que es saliente de la sección normal, según el eje X, otra según el eje Z y otra según el eje Y. Se va a llamar tensión normal, solemos usar sigma, sigma que es la letra griega minúscula, sigma, ¿sí? Y a las otras dos que están sobre la cara de la sección, que se llaman tangencial o de corte, las llamamos tau, que es la T griega, ¿no? Entonces, si sale la sigma X, si sale la llamamos de tracción, y si entra a la sección la llamamos de compresión, ¿sí? Y al corte, ahora les voy a explicar por qué lleva estos dos subíndices, ¿sí? Pero en principio se van a llamar tau, XZ y XY. Ahora les explico la nomenclatura. Bueno, esto es simplemente la cuenta, pero... Presten atención a lo que vamos a ver ahora, porque es importante la nomenclatura cuando tengan que calcular los tau. Un poquito más adelante en la materia vamos a tener que trabajar con esto. Bien, fíjense, hablábamos de que los sigmas son los que salen de la sección, ¿sí? Acá, por ahí, a lo mejor conviene un poquito prolongar esto para afuera, para que se vea que efectivamente está afuera, ¿no? Saliendo de la sección, no está en la cara. Si estos son los ejes, en un elemento cualquiera de mi sólido, del sólido que estoy analizando, de la estructura que estoy analizando, llamaré sigma X al que sale de la cara cuya normal es X, o sea, al paralelo al X. O sea que en principio el primer subíndice, este X, indica en qué plano está, y al plano lo identifico por su normal, ¿sí? En algunos libros puede ser que figure sigma XX. Ahora les explico por qué. Este es paralelo al Z y el sigma I es paralelo al Y. Cualquier cosa, si están ahí, pregunten, ¿sí? Los tau tienen dos subíndices. ¿Por qué? El primero indica en qué cara están. Fíjense que este está en una cara cuya normal es X y tiene como primer subíndice el X. Entonces, tau, X, Y, el primero indica plano cuya normal es X, ¿sí? Y el segundo indica a qué eje es paralelo. Paralelo al eje Y. Fíjense que el XY está en un plano cuya normal es X y es paralelo al eje Y. El XZ está en un plano cuya normal es X y paralelo al eje Z. Y así todos, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿O los Sí, perdí ya? profe. ¿Están? No, se entendió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después nos vamos a mover en la estructura y vamos a cambiar de cara, y cuando yo les hable de tau XY o tau IZ, o tau XY o IX, van a tener que saber en qué cara están, ¿sí? O sea, si yo fíjense, hay un detalle acá, eso lo vamos a ver más adelante. Así como el corte, ¿se acuerdan que el esfuerzo de corte aparece de a pares y siempre recíproco el corte? Acá los tau también aparecen, digamos, aparece uno y el recíproco en la otra cara, y fíjense que los subíndices cambian. Si acá tengo un IZ, se encuentra con uno que se llama ZI.
Entonces, ¿por qué? Porque cambió de plano. Cambió de plano. Sigue siendo el mismo, la misma magnitud, pero está en otro plano y con otra dirección. Entonces, nosotros vamos a llegar acá, ¿sí? Acá, y algo vamos a ver de esto. No llegamos a ver esto, pero lo van a ver en otra materia, en metalurgia, en alguna otra materia van a ver esto. Esto es algo que tiene que ver más con materiales, tienen que ya saber un poco más de materiales, de ver por qué rompe un material, si rompe como el yeso, que es frágil, o rompe como el acero, que es dúctil, si rompe porque tiene el sigma muy grande o el tau muy grande, ¿sí? Esas son ya teorías, en esta materia en realidad algo habría que ver, pero no se llega a tiempo a ver, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra. Entonces, lo que les decía era que en algunos libros aparecía sigma XX, sigma II, sigma ZZ, porque con la misma filosofía que ponemos los subíndices en tau, se pone el plano cuya normal es X y es paralelo al X. En general, cuando están repetidos se pone una sola vez, pero bueno, hay libros, incluso hay libros en donde todo se llama sigma, y por ejemplo, un sigma XY sería un tau XY para nosotros. Así que lo que importan son los subíndices, más que, digamos, la letra. Nosotros usamos sigma y tau para distinguir entre lo que es una tensión normal, o sea, lo nuestro va a quedar con un sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ y tau YZ. Esos son las 6 componentes, así como tenemos 6 componentes de esfuerzos, tenemos 6 tensiones, ¿sí? Y vamos a ver que algunos esfuerzos provocan tensiones sigma y otros esfuerzos provocan tensiones tau. ¿Mm? Profe, y Sí. Tao XY, ¿sería lo mismo que Tao y X? En realidad no, porque Esperá que no te escucho, porque pasa una moto, no escuché nada. Decime de nuevo. el Tao XY, que Sí, sería el... No sería lo mismo que el Tao y X. el número es el mismo. Después vamos a ver que hay se llama reciprocidad de tensiones. Es el mismo número, ¿sí? Lo que pasa es que como está en otro plano y en otra dirección, o sea, está en otro plano y está paralelo a otro eje, se le intercambian los índices. Pero vamos a demostrar, nosotros no, otra gente demostró que tau y x es igual a tau x, ¿sí? Perfecto. El tau quizá es más fácil de ver el sigma que el tau, son tensiones, se llaman de cizallamiento, ¿sí? Hay, por ejemplo, un ejemplo sencillo, si uno tiene que hacer, qué sé yo, está poniendo el techo en el galpón de tu casa y en vez de tener una madera de esta altura, tenés 2 maderas, 2 tablones más chicos, o sea, la mitad de altura, ¿no? Si esto es H, esto es H sobre 2, esto es L y esto es L. Y vos decís, bueno, voy y pongo estos dos juntos y reemplazo y me va a dar lo mismo que esto. Bueno, vamos a mostrar que no, que en realidad esto lo tenés que unir con clavos o pegarlo o algo que sea sólido. ¿Por qué? Porque cuando esto reciba cargas, se van a producir unas fuercitas acá que se llaman de cizallamiento o de corte, así, que van a hacer que si no lo uno, si no hago una unión verdadera que vamos a estudiar, ahí voy a tener problemas, no voy a tener la misma eficiencia que una altura H. Entonces, estas fuercitas así recíprocas son estas, ¿sí?
son estas que están acá, que van a aparecer en distintas caras de la estructura. Pero no les quiero adelantar esto porque lo estoy hablando más difícil, pero digamos, las vamos a usar, ¿sí? Y es importante que aprendan esta nomenclatura porque si no, nos podemos perder en qué esfuerzos qué esfuerzos tenemos que aplicar para calcular esta extensión. Bien. Bueno, ahora vamos a introducir algo de lo que todavía no habíamos hablado en la materia, que son las deformaciones y desplazamientos, ¿sí? Lo que tenemos ahora es sacarnos el chip de que el cuerpo es rígido. Nosotros calculamos todo lo que es estático, reacciones, esfuerzos internos, todo lo calculamos como si el cuerpo fuera rígido. Y ahora vamos a decir, bueno, pero en realidad no es tan rígido como parece, sino que algo se deforma, y yo quiero saber cuánto es eso. Entonces aparece un concepto que es deformación. Como dice la palabra, es un cambio de forma, bueno, y también de tamaño, por eso se llama deformación. A veces puedo verlo, si yo agarro una gomita de esas banditas elásticas, yo la veo que se estira, ¿sí? Cambia de forma. Es totalmente elástica, por lo tal saco la fuerza y vuelve. O puede suceder que no lo vea, ¿sí? Si personas caminan en un